Entonces, hoy tenemos un webinar muy interesante. Vamos a trabajar un tema de cómo podemos mejorar los ingresos dentro del consultorio utilizando inteligencia artificial y en particular con TrueScreen como herramienta. Está con nosotros Andrea Mancera. Ahorita la va a presentar formalmente. Hola, Andrea. Hola Francisco, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros y por hacer conjuntamente este webinar. Andrea es de LeaseMD. Ahorita voy a hablar un poquito más de todo lo que es LeaseMD. Muy bien. Vamos a estar grabando la presentación. Entonces, aquí es bien sencillo. Quien no quiera aparecer en la grabación, simplemente con que apague su cámara ya es suficiente. Cuando quieran preguntar, pueden preguntar, nos pueden levantar la mano del Zoom o pueden estar mandando las preguntas en el chat. Están con nosotros Verónica Espejel y va a estar también Ander Díaz, que son parte del equipo nuestro, lo mismo Liliana Cota. Entonces, nosotros podemos estar recopilando las diferentes preguntas, estar compartiéndolas y contestándolos. Información adicional lo pueden ver en nuestra página web, igualmente nuestro aviso de privacidad. Bien, hoy para mí es un gusto y un honor compartir el webinar y tener como invitada a Andrea Mancera. Andrea Mancera, ella es la directora comercial B2C de LeaseMD. LeaseMD es una empresa con la que nosotros ya llevamos algunos años trabajando conjuntamente y que compartimos una misión muy interesante, que es llevar tecnología hacia ustedes, hacia los doctores, hacia la parte médica, para que realmente la puedan estar aprovechando y la puedan estar utilizando dentro de sus consultorios. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad de Anáhuac del Sur, especialista en dirección de empresas mediáticas. Es líder de equipos en el área comercial, donde ha asegurado un engagement sólido con los clientes y logrado excelentes resultados en ventas. A mí me consta, porque hemos trabajado varios proyectos en conjunto y siempre es muy dedicada y muy enfocada en todo lo que está haciendo. Y creo que eso es algo de lo que a ustedes les va a servir también ahora cuando ella comparte algunos de los tips que se utilizan. Ha estado en múltiples roles en LeaseMD, que es una arrendadora financiera pura para médicos especialistas y para pymes del sector salud, donde contribuye a ofrecer soluciones ágiles y sencillas en todo en formato digital. Nosotros también hemos sido clientes, facilitando a los clientes el arrendamiento de equipo médico y autos con un enfoque de optimización fiscal y ahorro en tiempo. Y eso es parte de las estrategias que vamos a ver. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias Francisco. Estoy yo también muy contenta de estar aquí, de poder platicar contigo, de poder compartir con los médicos un poquito de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Inteligencia artificial. Sinceramente en ListenD hemos visto cómo muchos médicos al integrar la inteligencia artificial en su práctica, no solo van mejorando sus diagnósticos, sino que también mejoran su rentabilidad, su captación de pacientes. Son herramientas que creo que hoy en día hay que implementar. Te agradezco nuevamente la invitación y bueno, pues ya estaremos aquí platicando. Me dará mucho gusto conocer a los médicos también y platicarles un poco de la experiencia que tengo en estas áreas. Bienvenida, de verdad, un gusto. Y vamos a tener una buena charla, porque hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver principalmente con esta incorporación y cómo vamos a ayudarles a los médicos a generar ingresos en su consultorio. ¿Qué es lo que estamos planteando para hoy? Hoy vamos a trabajar primero el tema de inteligencia artificial para que tengamos todos una interpretación común, porque inteligencia artificial es un término muy, muy amplio. Entonces, vamos a tratar de acotarlo a lo que es cómo utilizar inteligencia artificial en mi práctica diaria en el sector salud, ¿no? Para que lo veamos. Segundo, vamos a trabajar todo el tema que tiene que ver con la parte técnica del equipo de TrueScreen y es cómo estamos cambiando el proceso de tamizaje cervical con inteligencia artificial y tiene que ver con una transformación de todo el modelo de tamizaje a nivel mundial utilizando tecnología. O sea, es un cambio fuerte porque si ustedes lo ven es lo que le llamaríamos en tecnología un upgrade del Papa Nicolau a algo diferente, mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más actual. Entonces, el que tengamos médicos líderes aquí interesados, eso nos va a estar ayudando muchísimo a que este cambio se pueda estar realizando. Pero siempre viene el reto de financieramente cómo lo puedo incorporar. Ahí es donde entra el ISMD, donde puede ser un brazo, una opción muy importante para ustedes para que incorporen esta tecnología y otras tecnologías que les ayuden a potenciar su práctica y a que generen también mucho más ingresos sin perder de vista la labor central, que es la labor clínica de cada uno de ustedes. Muy bien.
Y ahí la primera pregunta es inteligencia artificial en tiempos actuales, ¿no? Y nos dimos a la tarea con Andrea, pues de preguntarle a tres herramientas, al ChatGPT, al Copilot y al Gemini, que son tres de las más usadas de qué es inteligencia artificial. Entonces, si ustedes ven, cuando hablamos de inteligencia artificial, generalmente las tres herramientas coinciden en algo similar, ¿no? Que es el estar trabajando sobre tareas que realmente requieren de inteligencia humana. Ese es el punto central donde se está viendo. O sea, si yo logro emular tareas con los sistemas que sean capaces de trabajar como si fuera una inteligencia humana, hablamos de una inteligencia artificial, ¿no? Y aquí en el ejemplo que estamos viendo ahorita, simplemente va a ser cómo podemos tener una herramienta que me ayude a emular ese trabajo que se hace en el laboratorio de identificar patrones de lesión de una posible lesión cervical, ¿no? Y aquí estamos viendo. Pero me gustaría preguntarle a Andrea un poquito, y en salud, Andrea, ¿qué has visto tú de inteligencia artificial en salud? ¿Qué es lo que los médicos han estado viendo como tendencia con lo que tú has estado viendo? Mira, la verdad es que nosotros hemos tenido, o yo en lo personal he tenido contacto con varios médicos, varios doctores que han implementado inteligencia artificial. Por ejemplo, un caso que quería platicarles fue de un flujo que se hizo a través de Make en una clínica de ginecología a la que fui hace poquito a Mérida a visitar a un cliente. Y justo él me contaba que entrenó todo un modelo de inteligencia artificial que ayudaba a atender ciertas conversaciones, agendar citas, incluso optimizaba las respuestas según el horario de atención para decirle al doctor buenos días, el horario a lo mejor que está más disponible hoy o más libre durante los miércoles es tal, y hacerles como este tipo de recomendaciones. Un poco él me contaba, oye, a partir de que yo empecé a hacer eso, el 27% de las personas que escribían aumentaron a pasar a agendar una cita, ¿no? O sea, tuvo un aumento de 27% anterior a que crearan una cita. Y un poco lo que él me decía era, oye, a ver, tengo más pacientes con una menor inversión. ¿Por qué? Porque anteriormente tenía dos chicas que me apoyaban con todo el tema de gestión de agenda, de gestión de citas, de estar viendo si estaba disponible o no. Cuando este chatbot pues lo hace muy rápido, ¿no? Lo hace en un segundo literal y me cuesta menos. Tuve que entrenarlo, pero es mucho más barato que a lo mejor tener fuerza humana, ¿no? ¿Qué otra cosa? Una segmentación muy precisa de decir, oye, ya me dijiste cuáles son tus síntomas, ya sé que tu cita pertenece a este segmento y que tenemos disponibilidad y una respuesta inmediata. Entonces, creo que un poquito lo que me gustaría resaltar de este caso es como a veces hacer una inversión de tiempo inicial, por ejemplo, ¿no? Como entrenar al chatbot, que realmente funcione como estamos esperando. Hay que invertirle tiempo, por supuesto. Y aquí entra mucho el que el humano sigue participando fuertemente en todos estos, o en darle un buen input, digamos, a la herramienta de inteligencia artificial para que nos regrese un buen comportamiento. Entonces, vale la pena invertir un poquito de tiempo al inicio para que posterior a esto nos eficientice horas, dinero, tiempo, ¿no? Que estaríamos a lo mejor no haciendo ni tan rápido ni tan ni tan eficiente sin este tipo de herramientas. Entonces, eso es un poco lo que yo he visto y que creo que ha funcionado y es un gran caso de éxito. Y mira qué interesante lo que comentas tú, porque muchas veces pensamos que la inteligencia artificial dentro del sector salud solamente debería ser la parte técnica, ¿no? O sea, ayudar en diagnóstico, estar ayudando en la parte de volvernos más eficientes desde el punto de vista, como ahorita se habla de la precisión, ¿no? Y la accesibilidad que estamos teniendo con la herramienta, o sea, del tema de cómo los algoritmos nos pueden ayudar a detectar ciertos patrones, por ejemplo, en cáncer de mama o ciertos patrones en cáncer de cuello uterino, o muchos, por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba de uno de los laboratorios de acá que habla todo lo del EPOC, ¿no? Cómo han estado trabajando con herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a identificar todos esos patrones que pueden a mejorar el diagnóstico, ¿no? Entonces, me parece una herramienta muy interesante. No recuerdo el nombre del laboratorio exactamente, entonces por eso no lo nombro, pero para quien quiera escucharlo es en el programa que se llama IT Master, que está en Spotify para quien quiera verlo, ¿no? Entonces ahí siempre escuchan ustedes aplicaciones de sector salud que han estado saliendo.
Entonces, ese es un tema central, pero el enfoque que das tú, Andrea, es el enfoque que muchas de las personas también dejan de usar. Agendamiento, optimización para evitar los no-show de la gente, ¿no? Porque todo ese conjunto de elementos es lo que nos permiten incorporar inteligencia artificial para generar mejores ingresos. Muy bien, ahora, aquí toquemos un tema en particular. Si ustedes lo ven, nosotros nos estamos enfocando en general en la inteligencia artificial, pero resaltando lo que es el equipo de TrueStream, que ahorita vamos a entrar más en detalle, al final el uso de inteligencia artificial, de algoritmos que se basan en inteligencia artificial, ayuda a que ustedes, los médicos, detecten anomalías tempranas y puedan tomar una decisión informada. Y eso a nivel global, que es donde vemos el potencial, la gente de tecnología, es en que nos ayuda a salvar vidas y reducir la carga de la enfermedad. Y eso en un país, en el costo país, es muy importante el reducir la carga de la enfermedad. Ustedes mismos lo saben, si no detecto a tiempo, se me complica y se vuelve mucho más costoso para el país. Si yo detecto a tiempo, posiblemente puedo tratarlo a un costo menor y no tengo ese costo de carga de la enfermedad a un mediano o largo plazo. Muy bien. Y aquí es donde estábamos nosotros hablando con André y nos pegamos unas buenas conversaciones respecto a, bueno, y cómo pueden aumentar ingresos los doctores y cómo pueden reducir costos, porque hay un tema que hablábamos que es el de cumplimiento, regulación, lo que se llama el compliance, que ese es un tema que ahorita con inteligencia artificial no es obligación tenerlo, ¿no? Pero no sabemos si en unos años la tendencia sea a que la inteligencia artificial se empiece a convertir en algo normativo dentro de nuestra práctica médica. Entonces, eso es algo importante que debemos estar teniendo, ¿no? Entonces, ese es un punto de lo que vamos a estar viendo cómo lo vamos a manejar. Pero bueno, muy bien. Aumentar ingresos. Entonces, Andrea, si quieres comentarnos un poquito, ¿cuál es tu visión de cómo un doctor puede incrementar o aumentar ingresos a través de tecnología, de inteligencia artificial? Sí, claro. Justo un poco creo que es muy importante lo que decías ahorita. No sabemos si va a ser normativo, pero creo que el mismo paciente va a empezar a exigirlo como parte de algo que ya saben que le da más precisión a lo mejor a la práctica o que ya están implementando muchas otras clínicas o en otros países. Entonces, yo creo que no sé si va a llegar a ser algo normativo, pero creo que seguramente sí llegará a ser algo que el mismo paciente ya esté exigiendo para fidelizarse en el momento. Ahora, un poquito que creo, pues sí, va a haber diferenciación de nuevos servicios forzosamente, lo que platicabas, ¿no? Ahora ya no tienes que mandar una prueba al laboratorio y esperar 2 semanas, esperar un tiempo, depender de un tercero. O sea, ofrecer ya una diferenciación de tiempo, de decirle al paciente, oye, en 30 segundos te tengo un resultado que además es más preciso de lo que te hubiera dado, digamos, si lo mandara al laboratorio, creo que es un diferenciador, pues, brutal, ¿no? ¿Qué otro? Incrementar volumen de ventas, pacientes y servicios. Por supuesto que si eficientizamos tiempos, obviamente vamos a tener mayor volumen de pacientes. Y si además ofrecemos un servicio más integral, más completo, con mayor precisión, es normal que el volumen de pacientes aumente, incluso como un tipo, voz a voz, ¿no? El tipo referido que probablemente el paciente diga, oye, aquí ya están aplicando este método que es más rápido, que es más seguro, que me hace sentir más cómodo y ese volumen de pacientes aumenta tanto porque el médico tiene mayor disposición de tiempo, porque tarda menos en una consulta o en una revisión o en un tratamiento, como la misma gente que va a recomendar esta parte, ¿no? La fidelización de pacientes pues viene dentro de la misma parte de calidad y el tema de servicios premium. Creo que hoy en día para todos el tiempo es algo muy fundamental. Eh, Hay demasiado volumen de cosas que hacer, hay Ujú. demasiadas actividades, ya incluso hay estudios en donde ya una persona no se toma más de 10 segundos, por ejemplo, en ver un anuncio, ¿no? Entonces, ya nuestra capacidad de atención cada vez es más breve porque cada vez hay más estímulos. Creo que uno de los servicios premium que podemos ofrecerle al paciente o al cliente en cualquier actividad que nos desarrollemos es el tiempo, es optimizar el tiempo de alguien y sin perder la calidad de lo que ofrecemos. Y finalmente, alianzas estratégicas. El tema de que siempre que tengamos mayor innovación, vamos a tener ciertas
puede ser personas, profesionistas, compañías que quieran estar aliados con nosotros y que compartan esos mismos servicios de calidad, de tecnología, de innovación, que creo que es sumamente importante y que la inteligencia artificial hoy en día está jugando un papel fundamental en esta parte. O sea, de un año atrás a hoy ha avanzado infinito, brutalmente. Todo el mundo lo usa para sus diferentes actividades y creo que va a ser algo que cada vez se vaya pues añadiendo más dentro de todas las profesiones y no creo que la médica sea la excepción, al contrario, creo que va a ayudar a potenciar todavía más las habilidades del sector médico. Y comentaste algo bien interesante, Andrea, entre diferentes puntos, pero algo que me llamó mucho la atención y me puso a pensar es eso que dices tú, que en este mundo no nos damos tiempo a veces para ir a hacer un examen. Y muchas veces ese puede ser un diferencial para el doctor que usa tecnologías como la nuestra. O sea, lo voy a enfocar un poquito, ¿no? Al final, como bien lo dices tú, diferenciarse, ¿no? Tenemos un caso de una doctora que está en un hospital en el Puerta del Hierro en Guadalajara, que es la única que lo tiene. Y eso le ha permitido incrementar su flujo de pacientes porque está diferenciada del resto de los pacientes. Además que ella trae una estrategia muy fuerte en redes sociales, en particular en Instagram y en TikTok, que le permite estar generando también volumen de pacientes, ¿no? Algo que tenemos con un doctor en Celaya, que se me hace a mí muy interesante, que es el incrementar el volumen de ventas. A un paciente al final, si ustedes lo ven fríamente, pues le venden un examen, pero le puedes vender exámenes complementarios. Entonces, este doctor tiene una práctica cuando el TrueScreen les genera un resultado anormal, que puede haber algo, ¿no? Ellos también mandan, dependiendo del riesgo de la paciente, ¿no? Un tema de lo que es su tipificación de BPH. Entonces, de alguna manera, eso les permite estar haciendo un examen o un servicio adicional. No, y bien lo dices tú. O sea, tengo una doctora en Chiapas, ¿no? La doctora Brenda, que todo el tema de fidelización de pacientes, eso es uno que le ha funcionado ya muy bien, porque las pacientes regresan año a año a trabajar porque se sienten cómodas, se sienten que es menos invasivo y sobre todo, como está en frontera, ese tema de regresar rápido por el resultado o tener que evitarse una segunda visita por el resultado ha sido algo diferencial para ella. ¿No? Tenemos otro con la doctora Adriana en Campeche con todos los servicios premium, ¿no? Y ella trabaja esa parte muy bien, donde se muestra algo completamente diferente. Es un servicio integrado dentro de su examen, dentro del check-up, donde solo se usa la tecnología nuestra. Y ahorita estamos desarrollando el de alianzas estratégicas aquí precisamente con Verónica para trabajar todo el tema en maquilas o en empresas, donde se puede hacer campañas, campañas de alto volumen, pero las estamos haciendo nosotros, pero un doctor tranquilamente, por ejemplo, el doctor Gaona en Frontera estaba explorando en Reynosa cómo hacer campañas masivas porque tiene muchas maquilas y maquilas con muchísima mujer trabajando. Entonces, aquí les damos ideas de cómo, de acuerdo a la región donde estén ustedes y al ambiente, al ecosistema que los rodea, pueden generar más ingresos. Muy bien. Ahora, viene la segunda parte, porque hablábamos con Andrea, ¿no? O sea, al final, un tema central es cómo gano más, pero ¿qué pasa si al ganar más también aumento mis costos? Pues me da casi lo mismo, Claro. ¿no? Entonces tengo que trabajar dos estrategias. Voy a aumentar, pero también voy a hacer una reducción de costos, ¿no? Y aquí me gustaría que empezáramos un poquito a hablar del modelo financiero. O sea, ¿cómo has visto tú que los doctores han ido optimizando su parte financiera para poder tener ellos mejor flujo de recursos o libertad de tener sus recursos disponibles para otras inversiones? De acuerdo. Justo, en realidad, hoy en día la mayoría de los doctores adquieren este tipo de bienes que se deprecian a través de financiamientos. Un poco, anteriormente la mentalidad mucho era, yo quiero tener el equipo porque quiero que sea de mi propiedad, ¿no? O en el auto, en este caso que también tenemos auto, yo quiero tener el auto porque deseo que sea de mi propiedad. Hoy en día la mentalidad va cambiando un poco por el apalancamiento, ¿vale? ¿En dónde sí vale la pena invertir? Pues en instrumentos que aumenten el valor del dinero con el tiempo. Por ejemplo, bienes raíces. Normalmente, pues no, un bien raíz no se deprecia, ¿no? O sea, compras una casa y en un año vale más de lo que a ti te costó. O en instrumentos de inversión, por ejemplo, CETES, ¿no? El más conocido, el más seguro, por así decirlo, está al 12%. Entonces,
En realidad ese tipo de modelos sí vale la pena invertir nuestro dinero. Donde no vale ya tanto la pena invertir nuestro dinero en activos que se deprecian, como lo son el auto y el equipo médico. Y hoy en día hay infinidad de instrumentos financieros que nos permiten pues realmente apalancarnos. ¿Cuál es uno de los mejores, sobre todo para el sector médico por el tema de ahorro de impuestos? El arrendamiento puro. Y un poquito más adelante voy a entrar como a detalle a explicar en qué consiste el arrendamiento puro, cuáles son los beneficios, pero básicamente es utilizar el activo por un tiempo, tener una deducción de hasta el 100% tanto en anticipo como en rentas y al final saber si lo quieres renovar o prefieres adquirirlo a valor residual, que al final pues lo ideal es poder renovarlo, ¿no? Y que en 5 años tú digas, le saqué todo lo que pudo darme el equipo o el auto y pues ya, ¿no? Regreso un activo depreciado y estreno uno nuevo bajo el mismo modelo en el cual ahorro impuestos, utilizo el servicio y evito la depreciación constante de los activos que utilizo, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema de financiamientos y por qué es una excelente opción para alguien que quiere reducir carga fiscal y además utilizar normalmente equipos actualizados e innovadores. Sí, y mira que tú tienes toda la razón, porque algo que ha ocurrido es que antes el equipo médico era muy diferente, era una estructura, ¿no? Donde aguantaban años y estábamos acostumbrados a que podíamos comprar un equipo más mecánico que nos duraba 15, 20 años, 10 años, ¿no? Pero no, ahora la mayor parte de los equipos médicos se están basados en tecnologías como de información. Entonces, aunque no es lo mismo, es como cuando renovamos un celular, sabemos que compramos un celular, tiene un Exacto. tiempo de vida y tengo que renovarlo después de ese tiempo de vida. ¿Para qué? Para tener lo último que va saliendo de la tecnología que puedo estar utilizando con ese equipo. Entonces, lo que dices tú es un modelo fantástico porque me permite mantenerme actualizado en la tecnología que le estoy brindando a mis pacientes, pero sin sacrificar mi parte financiera, manteniendo un modelo Claro. financiero virtuoso. Y hay un poquito también sin perder el flujo de efectivo que muchas veces un médico necesita, por ejemplo, para consumibles, que eso, pues sí, totalmente lo compras, ¿no? Porque lo vas a estar utilizando constantemente. O pues el pago de nóminas o el pago del lugar del consultorio en caso de que tengan consultorio o clínica privada. Entonces, todo eso, pues claro que es un flujo que ellos necesitan tener disponible y la no descapitalización también juega mucho aquí en un factor de decir, oye, estrena desde un 0 pesos de anticipo, desde un 5% del valor del equipo, empieza a generar con tu equipo desde hoy, o sea, te lo entregan en 2 semanas y tú empiezas ya a generar con el equipo. ¿Cuánto tiempo a lo mejor hubiera tardado en lo que ahorrabas ese dinero? Y si ya lo tienes, entonces pues, mételo a algo que con el tiempo vaya creciendo y no te descapitalices y no pierdas esos 100,000, 200,000, lo que sea, ¿no? En vez de descapitalizarte, apaláncate de alguien que te lo dé con poquito y tú utilízalo para más bien seguir creciendo tu dinero. Perfecto, muy bien, ¿no? Está perfecto esa parte. Ahora, ya vimos la parte de modelos innovadores y ahorita vamos a entrar en mayor detalle, ¿no? Algo que ocurre es eliminar las cadenas de suministro. O sea, normalmente lo que buscamos nosotros es, para ser más eficientes, hacerlo en menos pasos. Entonces, también es algo donde con TrueScreen podemos eliminar la dependencia del enviarla a un laboratorio para obtener el resultado, ¿no? Ahora, no solo quiero que lo vean con TrueScreen, con la tecnología nuestra. Si ustedes lo ven, parte de la promesa de la inteligencia artificial y lo que se trabaja con otras tecnologías es esa, buscar reducir el tiempo de entrega del resultado, buscar eliminar pasos, buscar que tengan la información disponible más rápido. Entonces, eso es algo importante cuando ustedes estén evaluando este tipo de tecnologías, ¿no? Médicas con inteligencia artificial, que vean eso, cómo les va a reducir su dependencia. Operación en paralelo. ¿No? Andrea comentaba algo interesante al principio. O sea, al final, equipos como esto, que pueden ser operados por alguien, como una enfermera, por ejemplo, o un personal de apoyo, permite que ustedes tengan una operación en paralelo. Mientras el doctor está enfocado a una cierta consulta, a un lado le pueden estar haciendo los tamizajes y solo aquellas pacientes que en un momento dado requieran una atención mayor se pueden estar filtrando. Entonces, miren que eso les puede dar la posibilidad de estar haciendo más exámenes en paralelo, ¿no? Casi
como igual que tomo el peso, podría estar haciendo el primer examen, que sería el tomar el tamizaje cervical, ¿no? Optimización de recursos y automatización, que bien lo comentaba Andrea con el ejemplo que nos dio de agendamiento y de otros elementos que se están permitiendo ahorita, que hay una serie de herramientas que si yo las meto dentro de mi consulto, en mi práctica diaria, voy a optimizar mis costos y al final optimizar mis costos me permite dejar más recursos para aprovechar en otras cosas. Entonces, aquí ya tenemos un primer panorama de cómo lo podemos estar haciendo y de encontrar diferentes opciones para aumentar ingresos y reducir costos, ¿no? Pero avancemos un poco, ¿no? Y aquí voy a hablarles de TrueStream para que lo tengamos un poco acá más enfocado. TrueStream es un dispositivo de tamizaje que en tiempo real habilitado con inteligencia artificial. Con Andrea y con la gente del ISMD lo empezamos a trabajar ya hace algunos añitos y hemos estado colocando con algunos doctores, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Que es de alta precisión, está integrado por una pieza de mano, que es la que se observa aquí encima, a la derecha, que es el elemento central. La pieza de mano tiene algoritmos de interpretación que utilizan técnicas estadísticas y de inteligencia artificial. Un procesador compacto de carga, que es esta base, que nos sirve para hacer una carga inalámbrica del dispositivo. Un sensor de un solo uso, que se llama el SUS, que tiene electrodos y una ventana óptica, que es el que encontramos aquí en esta parte de la imagen, y que es un desechable que se utiliza uno por cada mujer. Entonces, bien lo decía Andrea, ustedes compran tecnología, pero la tecnología requiere también que estén comprando consumibles. Entonces, eso permite optimizar la parte financiera. ¿Qué ventaja tiene? Que provee un resultado inmediato en menos de 2 minutos, interpretado por inteligencia artificial. La realidad es que dura menos de 30 segundos, pero pues decimos que es en menos de 2 minutos. Una sensibilidad mayor al 86% para lesiones intraepiteliales de alto grado, que es muy superior al Papa Nicolau, que aquí en México en los estudios está documentado que es menos del 50% la sensibilidad. Y si el resultado es anormal, la paciente puede ser referida oportunamente a una colposcopia o una biopsia para su diagnóstico. Y observen aquí que este es el gran tema. O sea, cuando nosotros hacemos una transformación del sector salud, parte de lo que hemos estado viendo es que hay ocasiones que el meter tecnología no es solamente el comprar la tecnología. E implica que ustedes cambien los procesos de atención y eso es maravilloso cuando uno incorpora tecnología. Por ejemplo, aquí se realiza el examen. Entonces se toman las lecturas ópticas y eléctricas de la paciente, no requiere una muestra de tejido ni un análisis de laboratorio y es menos invasivo para la mujer. Aquí tenemos el ejemplo de una doctora que estaba con nosotros haciendo el examen en Toluca dentro de un consultorio. Aquí se entrega el resultado. Ahí mismo, en ese momento, entregamos el resultado con una interpretación con inteligencia artificial, obtiene el resultado inmediato con una alta sensibilidad. Y finalmente, si el médico, alguno de ustedes, es también colposcopista, en la misma cita puede hacer la colposcopía. Y si no es colposcopista, si es un médico general, familiar o una unidad de primer nivel de atención, puede referir a la paciente que sale anormal en su resultado hacia una colposcopía. Y ahí permite que atiendan oportunamente a la paciente, que se integre con los expedientes clínicos, con el monitoreo remoto de la paciente, etcétera. Aquí tenemos a la doctora Adriana de Campeche, ¿no? Y su orgullosa usuaria nuestra también. Y aquí es donde ustedes observan cómo transformamos todo el proceso, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy importante, el cómo se reduce el tiempo de atención, ¿no? Y yo creo que Andrea, como mujer, lo ve, ¿no? Y ha tenido experiencias de este estilo, ¿no? Sí, claro, la verdad es que pues ahora sí que reduzcan el tiempo de incertidumbre para recibir, ¿no? El resultado de un examen tan importante como esto, creo que es muy fundamental. Otra cosa que creo que es muy importante es que al final el mandar este resultado, por ejemplo, ¿no? A un laboratorio, no solamente implica que más personas lo manipulen y que pueda ir disminuyendo, pues digamos que la efectividad, sino que pues están todo el tiempo dependientes del laboratorio, ¿no? Entonces creo que el que ustedes mismos puedan hacer este tipo de consultas, de exámenes, puedan darle una atención
más enfocada o puedan ofrecer una experiencia más enfocada al paciente, a cuidar al paciente, a darle una respuesta rápida y a canalizarlo de forma muy ágil sin tener que esperar cierto tiempo que pues implica naturalmente hacer el proceso tradicional, también habla de cómo van evolucionando su práctica. Un poco lo que yo decía al inicio, creo que ahora sí que la evolución, la inteligencia artificial, todo eso ya no es cosa del futuro, o sea, yo creo que ya es el presente y mientras antes logremos adoptarlo, antes vamos a empezar a sobresalir frente a los demás profesionales en el ámbito en el que nos estemos desenvolviendo. Entonces, yo creo que sí es prioritario empezar a implementar estas herramientas. Sí, y mira que yo coincido contigo, Andrea, en la parte que dices, o sea, realmente ese tiempo de espera, o sea, cuando tú hablas de todo el proceso actual de tomo la muestra, la tengo que trasladar a un laboratorio, qué pasa dentro del laboratorio, quién la maneja, si quedó bien fijada o no, si tuvo bien tomado o no, todo eso nos termina afectando. Y le reduce Claro, esa confianza, ¿no? Y al final, nosotros en tecnología siempre hablamos que entre más el humano intervenga, más riesgo de error hay. Y así hablamos. Y siempre que ustedes ven cualquier sistema tecnológico, lo que busca es reducir los pasos intermedios para que realmente los resultados sean mucho más efectivos. Entonces, aquí es parte de lo que estamos viendo. Y el mensaje es, cuando ustedes incorporan tecnología de inteligencia artificial como esta u otra en su consultorio, tienen que rediseñar sus procesos de atención. Cambien sus procesos de atención, no solo pongan y sigan haciendo lo mismo, no, dense un tiempo de pensar cómo lo van a optimizar, porque en esa optimización reducen los costos e incrementan los ingresos. Y ahí es donde hacen esa diferenciación de mercado. Y algo que nosotros hemos notado es que estos doctores, como la doctora Adriana, que les comentábamos, como la doctora Rocío, ¿no? Uno de los puntos más importantes que se han estado viendo es que mantienen una estrategia de redes sociales en paralelo que les permite también estar generando nuevos prospectos y la referenciación de sus pacientes satisfechos, que tiene que ver con lo que hablábamos de fidelización. Hablando con Andrea la otra vez me decía, bueno, pero ¿y el TrueScreen exactamente en dónde utiliza inteligencia artificial? Porque pues, estamos hablando de inteligencia artificial, ya hay veces que es muy visible sí. cuando hacemos el chat GPT y estamos escribiendo, ¿no es cierto? Pero acá no. Acá miren que tenemos tres áreas siempre en la parte de tecnología. Un área de entrada de datos, un área donde trabajamos el procesamiento y finalmente la salida de los datos. La entrada de datos, aquí es donde cambiamos completamente nosotros al principio. Actualmente con un Papa Nicolau se toma una muestra, se hace en el cepillo, se tiene que fijar, ¿no? Tanto si es en base líquida o si es una tradicional, se tiene que fijar o guardar en algún lado. Nosotros no tomamos muestra, tomamos mediciones a través de qué? De sensores ópticos y eléctricos que el equipo tiene. ¿Qué buscamos? Buscamos cambios en los núcleos, cambios en la forma del núcleo que lo que nos permiten es medir la refracción de la luz y los cambios que están ahí. Y cambios, las células que se hidratan, en los núcleos que se hidratan con la presencia de la enfermedad. Entonces, el estar haciendo esas lecturas nos permite obtener datos. ¿Y esos datos a dónde pasan? A nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Ahí es donde está el poder de la inteligencia artificial, en hacer ese análisis de la lectura de los datos y determinar con qué tipo se están enfrentando, si están en un epitelio normal, si están con una lesión de bajo grado o de alto grado, ¿no? Normalmente nosotros para lo que es un cáncer invasivo ya sugerimos que no hagan el examen, porque como bien lo dicen ustedes los doctores, eso se observa, se ve y se huele, el cáncer. Entonces, ahí es importante saber, ¿no? ¿Dónde lo tienen que hacer? Sobre todo en estas zonas de tamizaje, de determinar dónde se encuentra. ¿Qué hace el algoritmo de inteligencia artificial? Toma esos datos, empieza a analizarlos y a compararlos contra patrones que ya aprendió, donde lo entrenamos nosotros con múltiples mujeres, o sea, hay más de 30, 40 mil mujeres que se han hecho. El último estudio, solamente el último estudio de 5 años en más de 60 hospitales en una de las provincias chinas con los hospitales militares fue de más de 16 mil mujeres con biopsia como el gol estándar para poder determinar la sensibilidad del dispositivo. Y ahorita es donde más se utiliza precisamente allá en China todo este tema. Y después de eso sigue la salida del dato. Queda solamente dos resultados, normal o anormal.
Normal es un patrón de este estilo, el epitelio normal, o una normal puede ser una displasia de alto o de bajo grado. Ahí no dice de qué nivel. ¿Quién dice de qué nivel? Pues su siguiente examen, donde ya ustedes pueden ir, pueden hacer la colposcopía, mandan la biopsia si encuentran la lesión y ahí en la biopsia les va a decir el nivel que tienen. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Muy bien. ¿Algo, Andrea, aquí? Adelante. Sí, sí, sí. Justo se me hace increíble que ya en verdad, pues podamos lograr este resultado de saber si es normal o anormal en menos de 30 segundos, ¿no? En un consultorio. Creo que, digo, para el paciente reduce infinidad de ansiedad, de estrés, te da ya mínimo una visión, pero también que un médico pueda ofrecer como tal ese servicio, a mí o sea, se me hace algo increíble que me encantaría encontrar esa atención. Digo, ya hay varias doctoras ahí doctoras y doctores que hemos tenido el gusto de cerrar a través de arrendamiento, pero bueno, o sea, creo que sí marca un gran diferenciador. No solamente se está ya aplicando la inteligencia artificial en este tipo de estudios, ¿no? Yo lo he visto en equipos de radiología, de dermatología, pero creo que en este caso, en equipos de ginecología que ven cosas tan, pues digamos que relevantes, fundamentales, como el cáncer, me parece impresionante que lo estén agregando y que cada día se puedan reducir más los tiempos para poder salvar la vida o dar una mejor atención a un paciente. Yo creo que al final, pues es prioritario que enfoquemos el tiempo en eso, ¿no? Que la inteligencia artificial nos vaya ayudando a salvar más vidas y el médico en lo que tenga que estar haciendo, pero también apoyándose de herramientas que le ayuden a transformar su consulta en algo rentable y el tratamiento que ofrezca o el estudio que ofrezca en algo que realmente genere un cambio hacia la salud de la mujer, ¿no? En este caso, que es de lo que estamos hablando. A mí Sí, me parece esto genial, Francisco. no, y mira que ahorita que lo comentas tú, Andrea, eso es la parte clave, ¿no? Normalmente en muchas de las áreas de aplicación de la inteligencia artificial, lo más complejo son los modelos que le llamamos de entrenamiento, porque hay que tener datos. En México tenemos ese problema, que carecemos de muchos datos para estar entrenando a las inteligencias artificiales, pero patologías como el cáncer de cuello uterino, que son, digamos, más universales, que no están tan dependiendo en particular de una raza o algo en particular, ¿no? Sí nos permite que podamos tener estudios transversales y datos muy válidos. La segunda donde se ha estado usando es en la parte de imagen, porque también la imagen está disponible en muchos lados, se puede estar entrenando. Entonces, en particular, en estos casos, nuestro algoritmo de inteligencia artificial, su gran secreto, digamos, o su valor está en que hay muchísimos datos que pueden ser utilizados y que no son dependientes de un país o de un continente o de un género, digamos, un tipo de raza más bien. Muy bien, ¿no? Y aquí viene una parte interesante, ¿no? O sea, esto fue algo que hablábamos, porque, bueno, meter tecnología, ¿no? Implica que sea integral la tecnología, que metamos la adquisición del equipo, ¿no? Pero también el estar pensando que un equipo cuando lo compremos debe tener un mantenimiento preventivo. O sea, es como un carro cuando ustedes lo compran, tienen que darle un mantenimiento para que el carro esté trabajando bien, esté operando bien, ¿no? El capacitarse y certificarse en tecnología médica es clave. El que ustedes realmente aprendan a utilizarla bien para que la utilicen de manera adecuada con sus pacientes y que se certifiquen, ¿no? O sea, si me dan una certificación, mucho mejor. La parte de los seguros, si quiero yo tener seguros o no, ahora es cada vez más recomendable. Hay ciertas zonas que son de más alto riesgo, entonces hay que estar viendo el tema de la instalación, ¿no? O sea, a mí me llegó en estos días un equipo, pero de otra cosa, y no, vieran el caos que fue la instalación, ¿no? De lo que hagan, porque pues no teníamos ese respaldo. Aquí lo importante es siempre definir quién me va a instalar, porque a veces consiguen tecnología bien barata en el mercado que uno no sabe de dónde venga, pero que ni le responden en el tema de las garantías, ni le responden en la instalación. ¿No? El soporte técnico que es ahí, no, ya lo instalaron y se me desaparecieron. Aquí no, es importante que sepan si la empresa que está detrás los va a estar respaldando con el soporte técnico y otros, que son elementos particulares de cada tecnología. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los consumibles, si hay una asesoría constante, si hay una recertificación, si salen versiones nuevas del software, etcétera, ¿no?
Entonces, esta es una parte importante y algo que me gusta mucho es cómo lo trabajan con Andrea en ListenMD. Adelante, Andrea. Listo, sí, claro. Al final el tema de la adquisición del equipo, que era pues lo que platicábamos un poquito, o bueno, lo que les platicaba hace un momento, pues es el poder evitar ese costo grande o ese desembolso al inicio y más bien hacerlo a través de un mínimo enganche, a elegir ciertos plazos que a nosotros nos queden bien, ¿no? Dependiendo obviamente el costo del equipo, si al final queremos conservarlo porque sea un equipo de alta durabilidad o preferimos ampliar el arrendamiento para sacarle todo el provecho y al final renovarlo quizá con algo nuevo. Y bueno, en este tema de adquisición quisiera entrar un poquito a lo que es ListenB como tal. Nosotros ofrecemos bien un mínimo enganche a través del leasing 100% deducible de impuestos, ¿vale? Y por eso es que estamos enfocados en el sector médico. Les cuento, LeaseMD es una arrendadora pura únicamente enfocada a médicos, pymes de salud, clínicas, consultorios, y esto es porque sabemos que son una parte del sector sumamente fiscalizada. Entonces, al final es uno de los principales beneficios que ustedes pueden obtener la deducción del 100% tanto en anticipo como en cada una de las rentas. ¿Qué otra cosa es bien importante cuando ustedes adquieren el equipo? El tema del seguro. Por ahí muchas arrendadoras o comprar un equipo de contado no, pues no garantizan que su inversión esté segura, ¿vale? Entonces, con nosotros tenemos una póliza ya incluida dentro del costo del arrendamiento, la cual cubre de robo en domicilio registrado, caídas, desastres naturales, descargas eléctricas. Entonces, bueno, puedes estar tranquilo de utilizar el equipo, incluso los que necesitan una póliza móvil porque lo están desplazando, se puede gestionar una póliza móvil y entonces están seguros de que el equipo está o la inversión que al final ustedes están haciendo está protegida, ¿vale? Ahora, el mínimo enganche que les comentaba, ya lo mencioné, entiendo que como profesional de la salud es importante tener un buen flujo porque puede haber eventualidades en donde tengan que usar ese flujo, algo tan básico, ¿no? Como los consumibles que utilizan todo el tiempo, como a lo mejor mejorar una parte del consultorio para que el paciente esté cómodo, o sea, al comprar algún software, incluso seguir capacitándose, porque sé que los médicos todo el tiempo están buscando capacitación constante, aprender nuevas tecnologías, conocer de nuevos equipos. Entonces, pues tener ese flujo para eso y estrenar sus equipos a través de incluso un enganche 0 pesos, en donde únicamente se haga un esquema de pago a rentas, ¿no? Y el tema de que los pagos son fijos, no es una tasa variable, que esto también manejan algunos arrendamientos. Estos son pagos fijos, todos los números están muy claros desde el inicio del arrendamiento. Y otro beneficio es que al final del plazo el valor residual es de 1 peso. Es un valor simbólico para que ustedes al final puedan quedarse con su equipo, ¿vale? Y ustedes digan, ya lo pagamos a lo largo del arrendamiento, el equipo básicamente es mío, estuvo cubierto durante el plazo del arrendamiento protegiendo la inversión y al final, obviamente, en caso de que quieran hacer un upgrade o incluso un cross-sell con auto, ¿no? O comprar algún equipo relacionado a la práctica, pues ya se dan otros beneficios, ¿no? Tasas preferentes, porque ya tuvieron el tema del primer arrendamiento bien pagado. Entonces, hay muchos beneficios dentro de este esquema de arrendamiento puro. Muchos médicos por ahí también me llegan con pues, cuentas en ceros, ¿no? Saldos finales en ceros o buros de crédito muy chiquitos, porque entiendo es que es oye, es que pues prefiero cobrar en efectivo, porque pues el tema de los impuestos, a través de este tipo de esquemas, pueden estar cobrando de la forma que sea, pueden dejar el dinero en sus cuentas porque van a tener una gran deducción fiscal, o sea, del 100% en cuanto a equipos, autos. Entonces, bueno, es un modelo muy famoso en cuanto al sector médico en exclusivo y adicional a esto, pues que a ustedes les da tanto deducción como protección y como una constante renovación de tecnologías. Muy bien. Y esa es una de las cosas importantes de lo que decía Andrea. O sea, si ustedes ven, aquí el tema central es cómo optimizo yo mis recursos. O sea, si lo pongo todo mi recurso en el equipo y me quedo sin liquidez,
o si me voy con un esquema donde me quede liquidez para ir trabajando, haciendo otra serie de proyectos, comprando los consumibles, teniendo que operar, ¿no? Yo lo veo, tal vez se lo veo muy simple siempre con con el tema del carro, ¿no? Pero es real. A mí me ha tocado ver gente que compra un carro, se gasta toda su plata en el carro y después no tiene ni para poner gasolina o ni para pagar estacionamientos. Y al final el carro termina estacionado en la casa sin poderse mover y ellos se siguen moviendo en transporte público. Entonces, aquí es algo importante para ustedes como médicos, cómo optimizan sus recursos financieros para que puedan estar trabajando todo esto, ¿no? Que en un momento dado puedan estar dedicados invirtiendo y optimizando sus flujos y después trabajar, ¿no? Y yo les digo que nosotros como clientes la parte de los seguros, los enganches, el tema de deducibilidad siempre nos ayuda mucho. Entonces, este es un modelo donde nosotros, como lo vimos hace un rato, en la parte de reducción de costos, podemos usar esquemas financieros. Bien, el segundo que tenemos nosotros, que usamos mucho, es el de adquisición o financiamiento, ¿no? Entonces, este es el esquema tradicional para aquellos que, pues, al final dicen, yo no quiero ni arrendar ni nada, yo quiero comprar porque, pues, tengo flujo de flujo suficiente, lo pueden hacer también, ¿no? El financiamiento tradicional que lo pueden sacar a través de un banco, ¿no? Pero nosotros lo que sí tenemos, y ahí los invito a que le escriban a Vero directamente, Vero ha estado compartiéndonos su número celular y todo, es un modelo interactivo para que hagan un análisis costo-beneficio donde ustedes definan cuál es el volumen mensual de pacientes que van a estar atendiendo, a cuánto quieren cobrárselo a su paciente la prueba y cuál es el plazo en que quieren recuperar la inversión, si la quieren recuperar en un año, en 2 años o en 3 años, y eso les permite generar cómo se van a basar los ingresos con este modelo financiero. Entonces podemos hacer una simulación de su modelo financiero para determinar si les es rentable o no el estar invirtiéndolo. ¿No? Y esto les sirve porque miren que aquí algo importante es, esto les da una idea del negocio, pero después financieramente ustedes pueden decidir, ah, perfecto, entonces ahora no voy a invertir, voy a hacer un leasing y todavía su modelo financiero va a funcionar mucho mejor. Entonces, esta es otra de las opciones que tienen, ¿no? Y es algo de lo que a veces también ustedes pueden estar viendo, ¿no? Ahí un poquito, Andrea, ¿cómo lo comparas tú contra un financiamiento de un banco normal, ¿no? Si nos vemos desde el lado que manejas del leasing. Pues mira, en realidad el arrendamiento puro frente a un crédito, pues tiene como principal, o un financiamiento de banco, tiene como principal beneficio la deducción fiscal. Eso es, y la renovación al final, ¿no? Esas son como las dos cosas principales. No quiere decir que el crédito o el financiamiento de banco no sea bueno. Sí, hay ciertos esquemas, por ejemplo, que no gozan de la deducción fiscal completa, ¿no? Depende mucho del régimen fiscal que tienen. Una persona física con actividad empresarial o una persona moral sí le conviene totalmente un arrendamiento porque goza de todo el beneficio de ahorro de impuestos. Ahora, una persona que a lo mejor está bajo sueldos y salarios, pues no le conviene tanto, o sea, porque en arrendamiento únicamente deduce el IVA acreditable. Entonces, quizás si está buscando precio, pues le convenga mejor un crédito. Ahí hay que hacer un discovery bien interesante con cada caso para entender a quién le conviene más qué tipo de modelo según las necesidades que esté buscando. Pero te diría que el arrendamiento puro totalmente es para personas que quieren deducir y que pueden aprovechar la totalidad de la deducción y que están interesadas en estar pues adquiriendo bienes o renovando o adquiriendo bienes relacionados con el tiempo. Va, perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos algo, está. Bien, bueno, ya le contestaron al doctor Fernando si el equipo puede entregar un reporte escrito para la paciente. Sí, es correcto, se puede entregar en formato digital y en formato impreso, ¿no? Muy bien. Ahora, para los que están asistiendo acá, hay una especial, alguna especial que era la sorpresa y el regalo que les decíamos y que es algo que Vero ha estado trabajando. Entonces, tenemos muy pocos porque ese sí viene limitado este programa a muy poca gente, ¿no? Y ya van a entender por qué. Así que si alguno está interesado, contacte rápidamente a Vero, no deje pasar la oportunidad. Y es un modelo que nosotros le llamamos de comodato. El modelo de comodato es un modelo diferente
es innovador para nosotros porque normalmente los modelos de comodatos se hacen con grandes equipos de laboratorios y grandes equipos que generan mucho flujo. Nosotros lo estamos haciendo para ustedes de una forma especial. Y el modelo de comodato es un programa establecido con un precio fijo mensual durante un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo mínimo es de un año, ¿no? Renovable para que lo puedan seguir utilizando. Pero lo mínimo es un año. Incluye todo lo que es el uso del equipo, los consumibles, los gastos de instalación, los gastos de envío, el seguro, el mantenimiento, el soporte técnico y el entrenamiento. Dejamos al usuario totalmente certificado. Al final pueden mantener el equipo, ¿no? Si quieren, después del programa de comodato y dicen, oye, me gustaría ya quedarme, me gustó mucho, ¿no? Pero pues el comodato no lo quiero, quiero ya quedarme con el equipo. Y ahí podemos ver esquemas donde lo pueden mandar a un leasing, ¿no? O lo pueden tener de otra forma. Y finalmente los precios se van ajustando anualmente de acuerdo a la inflación. Entonces, este modelo de comodato sentimos que es un modelo innovador, que lo pueden estar aprovechando ustedes como doctores también. Y que observen que parte de lo que veíamos nosotros es cómo les ofrecemos todo ese panorama, ¿no? Entonces, como bien decíamos con Andrea al inicio, o sea, si vas a optimizar los modelos financieros, busca diferentes modelos. Entonces ya tienes la opción de comprar tradicionalmente con el contado o de ir a un banco donde pues tienen todo el tema del análisis de crédito y todo lo que implica, o hacer un esquema innovador con leasing, donde pueden estar optimizando sus flujos, o un esquema de comodato, donde pues no están invirtiendo, simplemente están comprometiéndose durante un periodo de tiempo a un pago mensual. Y ese pago mensual, Vero ya se los explica después cuando la estén buscando, ya implica que vienen los consumibles que ustedes definan como base para lo que es el programa de comodato. Muy bien. Entonces, con esto nos gustaría saber si tienen alguna pregunta más, si quieren comentar algo, pueden abrir micrófono si quieren, ¿no? Si quieren ponerlo en el chat, lo pueden poner en el chat, como ustedes quieran, ¿no? Alguna pregunta que tengan, alguna duda, tanto de la parte técnica del equipo como de la parte de los modelos financieros, algo que quieran preguntarle a Andrea, ¿no? Con todo gusto, ella es la especialista en todo esto. Sí. Y mientras nosotros les vamos comentando algunas cosas. Entonces, si tienen preguntas, no duden en irlas poniendo o si quieren abrir micrófono, con todo gusto. Lo primero que nosotros reflexionamos es que la inteligencia artificial nos brinda herramientas poderosas para enfrentar desafíos y en la detección del cáncer de cuello uterino y en el sector salud. Andrea comentó el tema de cáncer de piel, comentamos el tema del EPOC, el tema de cáncer de pulmón, el tema de cáncer de mama, que es otro de los temas que han estado trabajando con Andrea, con otra tecnología. Entonces observen que hay una serie de tecnologías que están empezando a utilizar la inteligencia artificial y que nos brindan una esperanza diferente. No, la prevención salva vidas y genera ingresos, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que hablábamos con Andrea, ¿no? Al final, estos no van separados, o sea, el salvar una vida a nosotros es la parte clínica, lo que nos mueve desde el punto de vista médico, ¿no? Pero el generar ingresos es algo que nos permite hacer sostenible la práctica, ¿no? Porque eso es importante y es lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo haces sostenible tu práctica, ¿no? Aquí está un tema que me gustaría que Andrea nos comente, tecnología más inteligencia artificial. Sí, totalmente. Ahí creo que va de la mano con todo lo que hemos venido platicando, pero al final el implementar procesos tecnológicos dentro de la práctica médica, pues no solamente salva vidas, transforma vidas, sino que también nos ayuda a que puedan hacer su consulta en algo rentable, en algo escalable y en algo sobre todo centrado en el paciente, que creo que es algo de lo que tiene mucho TrustScreen, que al final pues es un excelente equipo, ¿no? Pero creo que es algo que tiene mucho, que está muy centrado en el paciente, que es mínima invasión al paciente, menos tiempo de espera para tu resultado, más rápido te derivan al médico que realmente tiene que estarte atendiendo, ¿no? Entonces, yo diría que el agregar procesos tecnológicos a la práctica médica sí salva vidas, sí eficientiza práctica médica, sí ayuda a tener más pacientes y finalmente ahorra muchísimo tiempo, que esa es otra. Yo pues tengo el placer de trabajar con médicos desde hace 6 años porque estamos enfocados en médicos
y sé perfecto que no tienen tiempo, o sea, que realmente su tiempo disponible es muy limitado. Entonces, creo que a veces vale la pena invertir un poquito más de tiempo al inicio para automatizar procesos, para implementar tecnología, tanto en nuestra consulta como en nuestras herramientas de día a día, para después poder optimizar ese tiempo y poder estar un poquito más liberados. Eso es lo que a mí me encantaría mencionar en este punto. Y mira que lo que dices tú es muy cierto, ¿no? O sea, todo ese tema de automatizar, de hacer un tamizaje en consultorio, de no depender de terceros, de hacerlo más efectivo, tiene que ver con algo que es de los doctores. Yo recuerdo que hace algunos años nos ayudó un doctor a dar una conferencia que le llamaba el médico empresario, el médico emprendedor, ¿no? Y algo que se me quedó grabado es cuando él decía, es que un médico no debe ser todólogo, no debe ser el que está haciendo marketing, el que está cobrando, el que hace de contador, el que hace de recepción, el que lleva todo el control del inventario, no. O sea, de alguna manera el médico, como bien lo dices tú, tiene que estructurar sus procesos para que realmente él esté enfocado en lo que es la parte clínica, pero todo alrededor esté funcionando como un negocio. Y ese es el gran tema, tú bien lo dices, o sea, ese tiempo que le dedicas al inicio a automatizar, a meter tecnología, te va a ser redituable hacia el final. Muy bien. Y cerramos con algo bien importante. O sea, aquí lo vemos, ¿no? Junto con LeaseMD estamos buscando, ¿no? Y junto con ustedes dar oportunidades de vida a las mujeres. O sea, está con otros por aquí también Liliana, que maneja toda la parte de Content Manager, que le llamamos, o de marketing, y me gusta mucho porque ella ha interpretado algo. O sea, realmente cuando se trabaja con la mujer y la mujer es la que tiene el tema del cáncer, muchas veces, y lo vimos en un proyecto muy grande en el Tren de la Salud, ¿no? Más del 40% de ellas eran jefas de familia. Entonces, no es solo el impacto a la mujer, sino es el impacto a quien depende de la mujer, o sea, todo el core que va detrás de la mujer. Y lo vemos en la imagen, ¿no? Aquí tenemos 3 generaciones, se pueden decir, pero de esas 3 generaciones, ¿cuántas más se pueden afectar si no damos una oportunidad de vida? Por ejemplo, nosotros trabajamos con una fundación que se llama Casa Hogar Alegría, donde todos los diciembres vamos y les hacemos un tamizaje cervical a todas las niñas que están ahí en edad y que están, digamos, habilitadas para hacer un tamizaje cervical. Y lo hacemos porque sí creemos en lo que ellos creen, que es si yo salvo a una niña, no solo salvo a la niña, le estoy salvando todo lo que es la familia alrededor de ella. Entonces, eso es algo importante y es un mensaje final que nosotros también queremos ver. Adelante, Andrea. No, pues agradecerte muchísimo, Francisco. La verdad es que a mí TrustScreen siempre se me ha hecho un equipo bien interesante, siempre se me ha hecho un equipo que realmente puede cambiar la forma en la que las mujeres asistimos a una consulta, la experiencia que tenemos durante la consulta y sobre todo, pues sí, el destino de qué tan temprano se detecten estas enfermedades. Entonces, la verdad, a mí me encanta el equipo. Creo que es bien interesante toda esta tecnología y sé que a veces cuesta un poco de trabajo abrirse a tecnologías nuevas en todos los ámbitos, o sea, no solo en el médico, creo que incluso en cualquier profesión, en cualquier ámbito, a veces cuesta un poquito el cambio, pero ya una vez que nos animamos y damos ese paso, realmente la mayoría de veces cuando la tecnología está involucrada es para bien. Entonces, yo te agradezco mucho que me hayas invitado. Me encantó platicar de este tema porque he tenido la oportunidad de tomar algunos cursos, de tener experiencias directas con los médicos y creo que es algo que todo el mundo debería de estar implementando ya. E igual, cualquier duda que tengan, no referente al equipo, pero sobre arrendamiento, financiamiento, análisis de retorno, yo estoy al pendiente, les voy a dejar mis datos en el chat y créanme que TrustScreen es un equipo en el que yo confío mucho y el que creo que puede venir a cambiar mucho el cómo funciona la consulta ginecológica hoy en día. Sino al contrario, Andrea, la verdad nosotros encantados de haber estado contigo, de compartir acá la conversación, de que realmente veamos eso, o sea, que realmente las empresas ahorita que comercializamos tecnología médica, pues no solamente es la parte tecnológica, o sea, tenemos que buscar brindar soluciones integrales a los doctores y el que nos abran ustedes la posibilidad, como ListenD, de trabajar en conjunto para facilitar la llegada de la tecnología al punto de contacto con los pacientes es algo que afecta y cambia a todo el mundo.
Muchas Muchas gracias, gracias. Andrea. Muchas gracias a todos los asistentes. No se olviden, aprovechen el que quiera comodato con Vero y el que quiera equipo también de una vez con Vero. Y ya saben, ¿no? También igual, Andrea les va a dejar acá sus datos, ¿no? Pero ya saben que si alguno de ustedes dice yo quiero con leasing, ¿no? Nosotros le vamos a mandar los datos a Andrea para que lo vean con ustedes. Pues gracias a todos, un feliz día y nos vemos en el próximo webinar. De acuerdo, muchas gracias, Francisco. Gracias a todos, que tengan un Gracias, excelente día. Gracias. gracias.